Seguimos en Puntal AM y ahora vamos a hablar de un tema del que la semana pasada nos hicimos eco, porque recuerden que hablábamos de las ventas del Día del Padre y desde CAME nos surgió un testimonio que hablaba de cómo nos manejamos mal con nuestra tarjeta de crédito. Muchas personas que van a comprar sin fondo o que directamente vienen pagando el mínimo en la compra, entonces de esta manera genera cada vez más intereses. Entonces, para hablar de este tema y quizás aprender un poco cómo manejarnos, por ejemplo, con el uso de tarjeta de crédito, cómo manejarnos, por ejemplo, para los que pudieron cobrarlo o lo van a cobrar al aguinaldo, vamos a hablar con una especialista en finanzas. Estamos hablando de Lucía Piñani, que tiene su emprendimiento, su página en Instagram, Finance by Luli, donde da varios trucos de justamente educación financiera. Ella es entonces licenciada en Economía y especializada en finanzas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, bien, muy bien, todo en orden por acá. Gracias ¿Ustedes? por atendernos. Muy bien también, Lucía, aquí arrancando la semana con muchas noticias. Y bueno, y esta cuestión que recién cuando presentábamos, alertábamos del mal uso que hacemos de las tarjetas de crédito. Vos como especialista en el tema, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la tarjeta de crédito puede ser tu aliada o puede ser tu enemiga, pero acá hay que conocer acerca del tema. Muchas veces se utiliza mal porque se cree que es una extensión del dinero que ganamos, pero en realidad esa tarjeta se va a tener que pagar, no es plata que nos regalan. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado y saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener un presupuesto armado. Lo ideal sería tenerlo armado en un Excel, en una aplicación, en un papel, sino más o menos una idea, como para ver cuánto podríamos gastar por mes con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar, que yo escuché que recién comentabas, es que mucha gente se pone a gastar con tarjeta de crédito y después empiezan las dificultades de no puedo pagar lo que financié con la tarjeta, ¿qué hago? ¿Pago el mínimo? Y ahí, a ver, el mínimo de la tarjeta, pagar el mínimo, requiere que la otra parte que no puedes pagar se refinancie en cuotas. Y esas cuotas tienen un costo muy alto de más del 50%. Entonces, pasa a ser un problema. Por eso yo digo que para aprovechar y que las tarjetas de crédito sean un aliado, porque la verdad es que te pueden ayudar un montón, te pueden ayudar a comprar en cuotas sin interés, por ejemplo, que suele haber promociones, electrodomésticos, viajes, cosas que por ahí uno no tiene la plata en el momento, pero si lo distribuye a lo largo del tiempo lo puede pagar. Entonces también tiene beneficios porque se pueden juntar puntos y cambiar por algunos bienes o algunos vales para comprar bienes o servicios. Entonces hay que hacer un uso correcto, pero lo que yo quiero destacar para arrancar a hablar de este tema es que tengan en cuenta que no es plata extra. Entonces ustedes tienen que saber cuánto pueden gastar con tarjeta de crédito por mes, cuánto pueden ir separando después los próximos meses para pagar esa tarjeta. Se recomienda que no sea más del 30% de sus ingresos que ustedes paguen en tarjetas de crédito. Buena recomendación, entonces 30% de los ingresos para la tarjeta. Máximo. Aparte estabas hablando de hacer como un uso muy racional, esto de poder anotar, de prever, no sé cuántas personas logran hacer ese manejo, pero sí me interesa preguntarte, porque hay personas que dicen, yo pago con tarjeta, total es lo mismo, digamos, como que ven esta idea de que tener la plata en la caja de ahorro y pagar con débito o pagar todo con tarjeta de crédito sería lo mismo porque en definitiva es plata que van a tener que pagar. ¿Es así? ¿Es lo mismo tener plata en la caja de ahorro o tenerla en el resumen de cuentas ya invertida? A ver, hay que tener muy en cuenta el orden que uno puede tener, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene tarjeta de crédito, la gastan y gastan la plata y cuando llega el momento de pagarla, no está disponible. Obviamente lo que yo hablo de organización financiera es cosas que por ahí uno no está implementando, pero estaría pero muy bueno que empiecen a hacerlo. Mantener en orden las finanzas te va a permitir hacer muchas más, o sea, concretar muchos más objetivos de lo que vos podés estar concretando hoy día, porque sinceramente son una herramienta las finanzas. Lo que vos me decías recién, a ver, si vos tenés hoy el dinero disponible y sos organizado y el mes que viene podés pagar hoy con tarjeta de crédito y el mes que viene pagar la tarjeta con ese dinero que hoy tenés disponible, obviamente que te conviene. ¿Por qué? Porque vos invertís, vamos a suponer lo más simple, en lo que uno tiene disponible en el banco en un plazo fijo y generás un interés y el mes que viene con ese interés más el capital pagás la tarjeta de crédito. Por ese lado sería una aliada porque vos podés ganar plata y aprovechar los beneficios que te otorga la tarjeta.
Claro, lo que pasa es que también sabemos que la mayoría lo usan, no es que guardan la plata para hacerla Claro. después invertir o generar intereses, sino directamente quizás como decís vos, es tratar de ir como tapando un poco de huecos, entonces bueno, de esa manera uno va usando. Sin embargo, aún hay también una recomendación que vos recién lo decías como entre líneas, esto de que para ganarle a la inflación, un buen uso de la tarjeta, por decirlo de alguna manera, es justamente aprovechar las cuotas, sin interés. Sí. A ver, en un país como Argentina, con la inflación que tenemos, es fundamental aprovechar los beneficios que tiene la tarjeta de crédito de poder desplazar los pagos en el tiempo. Siempre teniendo en cuenta esto, que por aprovechar este beneficio que tiene, no desorganicemos nuestras finanzas y empecemos a gastar, pasar la tarjeta, que psicológicamente genera algo muy distinto que sacar el efectivo, ¿viste? La tarjeta es como más fácil de pasar y que no sea un problema futuro. Entonces, tratar de ser organizados y aprovechar los beneficios que tiene, pero sin, desordenar todo. Es por ahí que va la recomendación. Ahora, otra cuestión también que me interesa preguntarte es, más allá del tema de la inflación, a nivel de organización, ¿conviene comprar en cuotas larguísimas? ¿O es mejor también incluso para planificar los gastos, tener como hacer una compra más acotada de 3 meses, por ejemplo 6, y no planes tan largos de 12 o 18? Ya, ahí yo siempre utilizo una recomendación que me parece que es muy lógica y que todos podemos incorporar, y es que relaciones la cantidad de cuotas que utilices para pagar un determinado bien, por ejemplo, con el beneficio que te va a reportar. O sea, si vos te compras algo que lo vas a consumir de acá a 10 días y lo pagas en 3 cuotas, la verdad que cuando tenga la tercera cuota, la segunda cuota, vas a decir, ¿qué hice con esta plata? ¿Por qué estoy pagando algo que ya ni lo veo? Pero si vos por ahí pagás un electrodoméstico, que son precios mucho más altos, y vos decís, todos los días veo mi cocina y digo, mirá, estoy pagando la cuota para tener esto que yo estoy viendo hoy, que me está reportando un beneficio, ahí lo recomiendo pagar en muchas cuotas. Entonces, el consejo que doy es que esté relacionado la cantidad de cuotas con el beneficio que te reporta lo que compraste. Me parece fundamental tener eso en cuenta. Perfecto. Y yo también me quedé pensando, ¿sabes qué? En lo que me parece que está bueno insistir, esta cuestión de qué pasa cuando uno paga el mínimo, esta refinanciación, que es justamente lo que más nos genera deuda y endeudamiento también con el banco, obviamente, que es el que nos está prestando el crédito. Sí, es una deuda que uno tiene con el banco y que hay que tener en cuenta de ser prolijo. Hay que saber también cuáles son las fechas de la tarjeta. Eso yo siempre recomiendo ver cuando uno empieza a utilizar tarjetas, cuál es el costo de refinanciarlo, en cuántas cuotas te lo refinancian si no puedes pagarlo. Ver las fechas, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo la tenés que pagar. Son todos secretitos para empezar a utilizarlas. No tener muchas tarjetas, porque también el control de todo esto que les estoy diciendo pasa a ser más difícil. Entonces, si ustedes se organizan con respecto a la tarjeta de crédito, pueden obtener muchos beneficios. Como por ejemplo, acá te sumo un tip o un hack del uso de la tarjeta de crédito. Si vos pagás, apenas te cierra el resumen de esta tarjeta, vamos a suponer, a mí me cerró el 21 de junio. Si yo empiezo a gastar ahora, recién ese consumo lo voy a pagar en 50 días, porque tengo un mes hasta que me cierre la próxima tarjeta y después 20 días que son el plazo hasta el cual se me debita la tarjeta. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo en débito automático hasta que la pagás como última fecha. Entonces, pueden gastar hoy algo que se paga en 50 días. Con respecto a lo que hablamos de inflación, ahí si tenés el dinero disponible lo podés invertir o podés aprovechar para conseguir ese dinero. Perfecto. Y la recomendación también es cuántas tarjetas máximo operar al mismo tiempo. Yo viste que por ahí uno abre la billetera y saca una, saca otra, saca otra. ¿Cuántas recomendás vos tener como máximo? La teoría general es como máximo 3. Yo recomendaría 2, porque una que sea la tarjeta de cabecera, la que uses para todo, y la otra que sea una tarjeta para aprovechar algunos descuentos. Tenés un banco que es, por ejemplo, donde te pagan el sueldo, donde vos manejás tu actividad económica, y otro que sea un auxiliar, que puede ser una extensión de alguien o alguna otra tarjeta que tengas vos como beneficios, que te permite aprovechar descuentos y demás. Perfecto. Y ahora sí, el otro tema que quería conversar con vos es el tema del aguinaldo, que también es como un extra, no es una tarjeta de crédito, pero es un extra que ingresa para algunos trabajadores en junio, para otros en julio. ¿Qué hacemos con ese aguinaldo? Acá yo lo divido en dos grandes categorías, si tenés tus finanzas en orden o si no las tenés en orden. Yo creo que con la realidad económica actual muchos estamos un poco complicados y no están en orden. ¿En qué sentido? Hay que pagar deudas, hay que generar el fondo de emergencia y yo recomiendo empezar
por eso. Empezar saldando las deudas, ahora si quieres hacemos un poco de foco en eso, como para poder sanear tus finanzas personales y avanzar en el año un poco más livianos. Y otro puede ser también armar el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es una cantidad de dinero que uno separa de los ingresos y separa también de los ahorros, que está destinada para situaciones que son imprevistos. Se recomienda que sea el equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos fijos, porque, por ejemplo, la pandemia nos dio el mejor ejemplo. Viene esta situación, no podés trabajar durante 6 meses, o, por ejemplo, si tienes un emprendimiento, se te rompe algún material o alguna máquina que necesitas, entonces recurrís a ese fondo de emergencia y pagás con eso el arreglo, o bueno, la situación que no se haya podido prever con anticipación. Entonces, para iniciar con el aguinaldo recomiendo saldar deudas y generar un fondo de emergencia. ¿Y los Ahora, no si recomendados? ¿Y lo que no? Y los no recomendados es gastar sin pensar, no tener un objetivo claro para ese dinero. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Viene el aguinaldo, si uno no tiene deudas, o a veces también pasa cuando uno tiene deudas, decís, hay una plata extra, me la merezco. Nadie duda de que uno se lo merezca. Pero dale un objetivo a ese dinero que realmente te sume a tu vida, te sume a tu paz mental con las finanzas. Si quieres comprar algo que querés comprar hace un montón porque te sirve, porque invertís, por ejemplo, en tu negocio, porque invertís en educación, porque querés invertir en bolsa, porque lo que sea, hace algo útil con ese dinero, porque te viene 2 veces al año y la verdad que es realmente necesario aprovecharlo. Recién dijiste como algo. una paz que viene. Dijiste algo, Lucía, y con esto ya te voy a despedir, pero me parece muy interesante, que es el tema de la paz mental. Las Sí. finanzas en general, ¿nos generan mucho estrés a los argentinos y a las argentinas? Totalmente, yo ahí es cuando me cuesta entender que la gente no le presta atención a este tema, porque ¿no te pasa que cuando te juntás con tus amigas, con tu familia, siempre sale un tema financiero, siempre no alcanza para esto, o me quiero comprar esto y no sé cómo hacerlo? Es algo que a todos nos preocupa, porque si bien, insisto, el dinero no es todo, pero te permite llegar a los objetivos que querés, te permite trabajar de lo que querés, te permite ser, básicamente no quiero ser así excesivamente positiva, pero ser feliz porque vos podés lograr aquello que te propongas. Entonces, la verdad que sí, que tener las finanzas en orden y empezar a tener claros los objetivos y hacer un caminito para lograrlos, te da muchísima paz mental. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias entonces por tu educación financiera. A mí me gusta decirlo así porque en realidad creo que nos falta un poco de esto de saber cómo manejarnos. Te agradecemos mucho, un gran saludo y te seguimos obviamente por las redes Finance by Luli, que siempre aprendemos un poco más de finanzas. Muchas gracias, los espero en el Instagram para que vean más información y muchas gracias por el espacio. Bueno, acá vamos a hablar entonces con Lucía Piñani, que es licenciada en Economía, especialista en finanzas. Bueno, Pau, no sé si preguntarte a vos o directamente lo dejamos abierto al criterio de nuestra audiencia. ¿Cómo nos manejamos con las tarjetas de crédito? ¿Cómo nos manejamos con el uso del aguinaldo? ¿Ya tienen, por ejemplo, algún objetivo en mente?